Bienvenidos al canal Historias OVNIs. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y darle a me gusta. 19 de septiembre de 1976. 0030. Teherán, Irán. El controlador del aeropuerto internacional de Mehrabad, Hussein Piruchi, se frota los ojos cansados mientras mira fijamente la pantalla del radar. Es la cuarta llamada en 10 minutos. Los residentes del distrito de Semirán están en pánico por un objeto extraño en el cielo. No es un avión, repite la preocupada voz femenina al otro lado de la línea. Está pulsando, cambiando de color, rojo, verde, naranja, azul. Piruchi sale a la plataforma de observación de la torre de control. Lo que ve en los cielos del norte sobre las montañas de Alborz lo obliga a llamar inmediatamente al comando de la Fuerza Aérea iraní. En 40 minutos, el general Parviz Jafari enviará un F-4 Phantom II para interceptarlo. Sus sistemas a bordo fallarán en el momento más crítico. Esta historia se basa en un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, el testimonio de pilotos de la Fuerza Aérea Imperial iraní y docenas de relatos de testigos presenciales de personas cuyas vidas cambiaron esa noche de septiembre. Pervaz Maroufkani no puede dormir. El dueño de una pequeña tienda de telas en el distrito de Semirán sale al balcón de su apartamento en la calle Pastarán para fumar. Son las 00:20. El aire es fresco para septiembre, solo 18 grados. Las montañas Elborz se recortan negras contra el cielo estrellado. De repente, una luz brillante sobre las cumbres llama su atención. Al principio pensé que era un helicóptero con un reflector. Contaría más tarde a los investigadores. Pero el objeto no emite ningún sonido. Permanece inmóvil, luego comienza a latir, cambiando de color a una velocidad increíble. Maroufkani despierta a su esposa, Farida. Ella sale corriendo al balcón y grita: «¡En nombre de Alá! ¿Qué es esto?». Se les unen sus vecinos del piso superior, la familia Barami. Reza Barami, de 14 años, describiría más tarde el objeto como una estrella del tamaño de una luna llena, rodeada de un halo de colores. Su madre, Zahra, es la primera en sugerir llamar a la policía. Pero la línea está ocupada. Decenas de personas en el norte de Teherán ya están llamando a las autoridades. El despachador Hussein Piruchi recibe su séptima llamada en 15 minutos. Esta vez es el capitán Mohamed Azizkani, subjefe de policía del distrito de Semirán. Hay pánico entre la población, la gente sale corriendo a las calles, hablan de un objeto extraño en el cielo. ¿Puede confirmar si tiene algo inusual en su radar? Piruchi revisa sus pantallas. Nada. Todos los vuelos comerciales han sido identificados y van según lo previsto. Sale a la plataforma de observación con sus binoculares Zeiss 10x50. Lo que ve, a unos 40 kilómetros al noreste, no se parece a ningún avión que haya visto antes. El objeto es significativamente más brillante que cualquier estrella o planeta. Parpadea, emitiendo destellos sucesivos de luz roja, verde, naranja y azul. El efecto estroboscópico fue tan intenso que causó mareos, escribirá Piruchi en su informe oficial. A las 00:30 llama al oficial de guardia del mando de la Fuerza Aérea. El general Yousefi, subjefe de operaciones de la Fuerza Aérea Imperial iraní, se despierta con una llamada desde Mehrabad. Su primera reacción es de escepticismo. Probablemente sea Júpiter o Venus, le dice a Piruchi. Pero el operador insiste. General, llevo aquí 12 años. Sé cómo son los planetas. Esto es completamente diferente. Yousefi se viste y conduce su Mercedes a la torre de control. Por el camino, ve multitudes de personas en las calles apuntando al cielo. Al llegar al aeropuerto a la 1 de la madrugada, sube a la plataforma de observación. Una mirada a través de sus binoculares lo convence de que el objeto es real e inusual. Era aproximadamente 3 veces más brillante que Venus y mostraba una secuencia de colores que nunca había visto en ningún cuerpo celeste, declaró Yousefi a los investigadores estadounidenses. Inmediatamente ordena que un avión de combate F-4 Phantom II de la base aérea de Sarrojí esté preparado para interceptarlo.
1:30. El joven teniente Mohammad Reza Azizkani, sin parentesco con el capitán de policía, recibe la orden de despegue. Su F-4 Phantom despega de la base aérea Sarrojí, a 130 kilómetros al oeste de Teherán. A 3.000 metros, establece contacto visual con el objeto. Era increíblemente brillante, como un destello de magnesio, pero constante. Recuerda el piloto. Azizkani aumenta la velocidad a Mach 1,2, acercándose al objetivo. A 40 kilómetros, comienzan los problemas. Primero, falla la radio VHF. Luego, se pierde la frecuencia de emergencia UHF. Todos los instrumentos de comunicación están inoperativos. La brújula comienza a girar erráticamente. Sentí molestias físicas, como si todo mi cuerpo vibrara. Describirá más adelante. Azizkani interrumpe la aproximación y da la vuelta. En cuanto se aleja del objeto, todos los sistemas vuelven a la normalidad. Informa de la situación y recibe órdenes de regresar a la base. 1:40. El general Parviz Jafari, piloto con 20 años de experiencia, se prepara para despegar. Su navegante es el teniente Yalal Damirsi. Despegan en un segundo F-4 Phantom. El objeto era visible a 120 kilómetros de distancia. Recuerda Jafari. Era como una supernova, solo que con destellos de colores. 80.000 metros. Comienzan su persecución. El objeto se desplaza hacia el sur a una velocidad que el radar registra como igual a la del caza. Jafari acelera. El objeto acelera sincronizadamente, manteniendo una distancia de 40 kilómetros. Era como jugar al gato y al ratón. Contará el general a la prensa años después. Cada vez que aceleraba, él también aceleraba. Cuando desaceleraba, desaceleraba. De repente algo más pequeño emerge del objeto, dirigiéndose directamente hacia el caza. El objeto secundario se acercaba a una velocidad increíble. Recuerda el teniente Damirsi. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la luna llena, y brillaba con la misma luz multicolor. El general Jafari decide abrir fuego. Cambia a misiles AIM-9 Sidewinder e intenta fijar el objetivo. En ese momento, todos los componentes electrónicos de la cabina se apagan. No hay radio. No hay intercomunicador entre el piloto y el navegante. El sistema de control de tiro está inactivo. El panel de instrumentos se apaga, dejando solo indicadores mecánicos. Sentí un hormigueo por todo el cuerpo, como electricidad estática. Describirá Jafari. Damirsi intentaba gritarme algo, pero no podía oírlo a través del casco sin el intercomunicador. El general pone el avión en picado bruscamente, alejándose del objeto que se aproximaba. El pequeño objeto lo sigue durante unos segundos. Luego da la vuelta y regresa al OVNI principal, fusionándose con él. En cuanto se restablecieron los sistemas del F-4, otro fragmento se separó del objeto principal, pero esta vez descendía a una velocidad vertiginosa. Pensábamos que impactaría contra el suelo, recuerda Damirsi. Esperábamos una explosión. Pero el objeto se detuvo repentinamente justo por encima del suelo y aterrizó suavemente en la zona del lago seco Dariache Namak. Al aterrizar, iluminó un área de 2 a 3 kilómetros con una luz tan intensa que la noche se convirtió en día. Pude ver cada roca, cada arbusto del desierto, dijo Jafari. El resplandor duró unos segundos y luego se desvaneció. El general anotó las coordenadas del lugar: 35 grados 40 minutos de latitud norte, 51 grados 15 minutos de longitud este. El combustible se estaba agotando. Jafari giró hacia Mehrabad para aterrizar 2:15. El F-4 se aproximaba para aterrizar en Mehrabad. De repente el general y su navegante avistaron un objeto cilíndrico con luces de navegación que volaba directamente sobre su caza. Tenía unos 12 metros de largo y tenía luces brillantes y fijas en cada extremo y una luz intermitente en el centro. Describe Damirsi. Jafari contactó con la torre. ¿Tienen algo en el radar justo encima de mí? La respuesta fue negativa. Hicieron un círculo adicional, intentando identificar el objeto, pero desapareció. En la aproximación final se produjo otra anomalía. La radiobaliza del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, falló.
Se vieron obligados a aterrizar visualmente. En 20 años de vuelo nunca había experimentado tantos sistemas fallando al mismo tiempo, dijo Jafari en una sesión informativa. Tras el aterrizaje, ambos pilotos se sometieron a exámenes médicos, se les detectó hipertensión y pulso acelerado. Mientras los militares se apresuran a interceptar el objeto, un drama propio se desarrolla sobre el terreno. Mahmoud Ahmadi, taxista, lleva a un pasajero por la autopista Teherán-Karaj. De repente todo el cielo se iluminó. Recuerda, pensé que se acababa el mundo. Su pasajero, el ingeniero Ali Reza Mahdavi, confirma. La luz era tan brillante que no podía mirarla directamente. Los coches se detenían a un lado de la carretera. La gente bajaba y rezaba. En el barrio de Semiran, Parvin Emami, residente, observa el objeto desde la ventana de su dormitorio con sus 3 hijos. La hija menor, de 8 años, empezó a llorar y a decir que estaba asustada. El hijo mediano preguntó si había empezado la guerra. La familia Karimi, residente de la calle Bali Asr, registra la hora de cada cambio de color durante 2 horas. Sus notas se convertirán posteriormente en pruebas importantes para los investigadores. 19 de septiembre, 5 de la mañana. Los primeros rayos del sol iluminan el desierto. Un helicóptero Bell 214A despega de la base aérea Doshan-Tape, con el general Jafari a bordo para inspeccionar el lugar del presunto aterrizaje. Lo acompañan el coronel Mohamed Yacubi, de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el sargento Hossein Nematollah, técnico radiométrico. Encuentran el punto marcado la noche anterior. La zona parecía intacta, informa Yacubi. No hay rastros de aterrizaje, ni vegetación con señales de quemaduras. Pero el radiómetro del sargento Nematollah muestra valores anormales. La radiación de fondo era 3 veces superior a la normal en un radio de unos 100 metros. Registra en su informe. Toman muestras de suelo y fotografías. Al sobrevolar la zona, descubren otra rareza. Los habitantes de una aldea cercana reportan anomalías sonoras la noche anterior. La aldea de Kasre Firouz, a 20 kilómetros del supuesto lugar del desembarco. El jefe de la aldea, Golam Hossein Mortesavi, recibe a los militares alarmado. Anoche toda la aldea se despertó con un sonido extraño. Era como... ¿cómo explicarlo? Como el repique de 1000 campanas, pero muy bajo, vibrante. Su esposa Fátima añade, los animales se volvieron locos. Las ovejas intentaron escapar del corral, los perros aullaron y se escondieron. Su vecino, el pastor Reza Bajadori, estaba en el campo con su rebaño por la noche. Vi una luz brillante descender del cielo. Cuando se acercó al suelo, mis ovejas cayeron de rodillas. Las 120 cabezas. Al mismo tiempo. Yo mismo sentí una pesadez en las piernas, como si la tierra me tirara hacia abajo. Los militares registran los testimonios de 23 aldeanos. Todos describen síntomas similares: mareos, náuseas y desorientación pasajera. 19 de septiembre, 14 horas. El coronel Olin Moy, agregado militar, llega a la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Ya ha recibido un informe preliminar de sus fuentes en la Fuerza Aérea iraní. Contacta con Washington por una línea segura. La Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, se interesa de inmediato. Envíen toda la información disponible, entrevisten a los testigos, consigan copias de los registros del radar, le ordena el mayor Roland Evans, de la División de Inteligencia Científica y Técnica. Moy se reúne con el general Jafari en el cuartel general de la Fuerza Aérea. Los estadounidenses estaban muy interesados, recuerda el general. Hicieron preguntas muy específicas sobre las características del objeto, la naturaleza de la interferencia electromagnética y las sensaciones físicas de la tripulación. Moy graba el testimonio en una grabadora Nagra 4S. Las grabaciones formarán posteriormente la base del informe oficial de la DIA. 20 de septiembre. Hospital Militar Jomeini. El doctor Parviz Amini realiza un examen exhaustivo de los pilotos. Ambos presentaron síntomas inusuales. Escribe en su informe médico. El general Jafari se quejó de problemas de visión, dificultad para enfocar objetos cercanos, que duraron 48 horas.
El teniente Damirchi sufrió fuertes dolores de cabeza e insomnio durante una semana. Los análisis de sangre muestran un recuento elevado de glóbulos blancos en ambos pilotos. Podría haber sido una respuesta al estrés, señala el doctor Amini, pero el nivel era anormalmente alto. El teniente Azizkani, del primer caza, también es examinado. Se le diagnostica un trastorno vestibular temporal. Me sentía como si todavía estuviera volando, incluso estando de pie en el suelo. Describe su condición. El capitán Mehdi Nazeri, especialista en radares, estudia las grabaciones de los radares del aeropuerto de Mehrabad y la base aérea de Sharoji. Lo más extraño es que el objeto aparecía y desaparecía de las pantallas sin ninguna lógica, explica al agregado estadounidense. Cuando los F-4 se acercaron, perdimos el rastro del objetivo, aunque los pilotos mantuvieron contacto visual. Las grabaciones muestran que el objeto exhibía características imposibles para 1976. Aceleración instantánea de 0 a 2000 km por hora, giros bruscos en ángulo recto sin reducir la velocidad y ascensos verticales de 10 km en segundos. Ningún avión conocido es capaz de tales maniobras, concluye Nazeri. Las fuerzas G habrían matado a cualquier piloto. Se están enviando copias de las cintas de radar a Estados Unidos para su posterior análisis. 3 de octubre de 1976, Washington. El mayor Roland Evans completa un informe oficial para la Agencia de Inteligencia de Defensa. El documento, marcado como confidencial, se distribuye a un grupo selecto de personas de la Casa Blanca, la CIA, la NSA y la Fuerza Aérea. El informe evalúa el incidente como un caso excepcional que presenta todas las características clásicas de un avistamiento ovni creíble. Múltiples testigos independientes, confirmación por radar, efectos electromagnéticos, efectos fisiológicos en los observadores y un rastro en el terreno. Este caso cumple todos los criterios necesarios para reconocerlo como un fenómeno genuino de origen desconocido, escribe Evans. El informe destaca especialmente la superioridad táctica del objeto sobre los cazas modernos y su capacidad para desactivar selectivamente los sistemas de armas. El Shah Mohammad Reza Pahlavi se interesa personalmente en el incidente. Se crea una comisión especial bajo el liderazgo del general Azar Barzin. Más de 200 testigos son interrogados durante un mes. Hemos descartado todas las posibles explicaciones convencionales, informa el general. No se trataba de un fenómeno meteorológico, ni de un satélite, ni de una aeronave experimental de potencia conocida. La comisión examina la posibilidad del origen soviético del objeto. Las consultas con fuentes de la KGB a través de canales no oficiales arrojan resultados negativos. Los rusos estaban tan desconcertados como nosotros, admite el coronel Bahram Jalali, miembro de la comisión. Incluso propusieron una investigación conjunta, algo sin precedentes durante la Guerra Fría. El informe final de la comisión se mantiene clasificado durante 30 años. 20 y 21 de septiembre. Los avistamientos continúan. Los residentes del norte de Teherán reportan repetidos avistamientos de luces extrañas. El fotógrafo del periódico Keihan, Abbas Golizadeh, logra tomar una serie de fotos con película Kodak Tri-X. El objeto apareció alrededor de la medianoche, dice. Esta vez no estaba solo. Conté 3 fuentes de luz moviéndose sincronizadas. Sus fotos, publicadas en la edición matutina, provocan una nueva ola de pánico. El mando militar decide no desplegar cazas. Después de lo ocurrido con nuestros F-4, no queríamos correr ningún riesgo, explica el general Yousefi. En cambio, se refuerza la vigilancia terrestre, se instalan radares adicionales y se traen especialistas en rastreo óptico. Pero los objetos desaparecen al amanecer y no se vuelven a ver. La noticia del incidente se filtra a la prensa internacional. El ufólogo francés Jacques Vallée vuela a Teherán para investigar. Este es uno de los casos mejor documentados de la historia. Declara en rueda de prensa. La calidad de los testigos, pilotos militares, controladores aéreos, funcionarios,
Lo hace excepcional. El investigador británico Timothy Good accede a algunos de los testigos a través de contactos periodísticos. Lo más sorprendente es la coherencia de los testimonios. Escribe en su libro A Bob Top Secret. Decenas de personas que no se conocen entre sí describen detalles idénticos. El académico soviético Félix Sigel solicita por vía diplomática la oportunidad de estudiar el material. Se le niega, pero algunos datos se transmiten extraoficialmente. 1977. El general Jafari sigue volando, pero admite a sus allegados que el incidente ha cambiado su visión del mundo. Siempre he sido pragmático, creyendo solo en lo que se puede medir y explicar, le dice a su esposa Narrin. Pero lo que vi esa noche desafía cualquier marco conocido. El teniente Damirchi sufre una crisis psicológica. Empieza a estudiar antiguos textos persas sobre carros celestiales y pájaros de fuego. ¿Quizás nuestros antepasados vieron lo mismo? Reflexiona en su diario. Varios testigos civiles relatan experiencias extrañas continuas. Parvin Emami afirma haber desarrollado la capacidad de premoniciones. El taxista Mahmoud Ahmadi se queja de sueños vívidos y recurrentes sobre volar. Psicólogos de un hospital militar registran 12 casos de trastorno de estrés postraumático entre testigos presenciales. 1979. La revolución islámica arrasa con el régimen del Shah. Muchos participantes en los sucesos de 1976 abandonan el país. El general Jafari emigra a Estados Unidos, donde continúa concediendo entrevistas sobre el incidente. El general Yousefi permanece en Irán, pero guarda silencio a petición de las nuevas autoridades. Los archivos de la época del Shah son parcialmente destruidos y parcialmente clasificados. El coronel Mohamed Yaqubi, intentando preservar documentos sobre la investigación, es arrestado bajo cargos de espionaje. Pasa 3 años en la prisión de Evin. Tras su liberación, parte hacia Turquía, llevándose consigo copias de algunos documentos que su esposa ocultó. El nuevo gobierno niega oficialmente el incidente. Fue una provocación de la CIA para desestabilizar la conciencia islámica, afirma un portavoz del ayatolá Jomeini. Sin embargo, entre la población, el recuerdo de aquella noche perdura. 1985. El informe de la DIA sobre el incidente de Teherán se desclasifica bajo la Ley de Libertad de Información. El documento causa sensación en el ámbito OVNI. El capitán retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, Bruce Maccabee, ofrece un análisis detallado. Esta es la admisión oficial por parte de la inteligencia militar estadounidense de la realidad del fenómeno OVNI. El documento señala específicamente: el objeto demostró una superioridad tecnológica inalcanzable para la tecnología terrestre en 1976. El Dr. Allen Hynek, exconsultor del proyecto Libro Azul, califica el incidente de Teherán como uno de los más impactantes de la historia. Contamos con múltiples confirmaciones de radar, interferencia electrónica y testigos militares altamente cualificados, enumera en la conferencia MUFON. Si esto no es una prueba, ¿qué lo es? 1994. París. Conferencia Internacional sobre Fenómenos Aeroespaciales. El general Jafari, ya un hombre canoso de 60 y tantos años, se encuentra con el exnavegante Jalal Damirchi por primera vez en 15 años. ¿Todavía ves esto en tus sueños?, pregunta Damirchi. Todas las semanas, responde el general. ¿Y tú? He aprendido a vivir con ello, pero a veces me despierto con un sudor frío. Comparan notas. Los detalles coinciden hasta el último detalle, a pesar del paso del tiempo. El periodista francés Jean-Claude Bourret está presente en la conferencia, grabando su conversación. Lo más extraño, dice Jafari, es la sensación de inteligencia detrás de este objeto, como si estuviera jugando con nosotros, poniendo a prueba nuestras capacidades. Damirchi asiente. Sentí lo mismo. No era una máquina. Había consciencia. El Dr. Bruce Maccabee, físico óptico, realiza un análisis retrospectivo del incidente basándose en todos los datos disponibles. Las características energéticas del objeto son asombrosas, escribe en el Journal of Scientific Exploration.
Producir un resplandor de esta intensidad, visible a una distancia de 120 kilómetros, requiere una potencia del orden de gigavatios. Calcula los parámetros del pulso electromagnético necesario para desactivar los sistemas del F4. Esto requeriría una radiación de microondas dirigida de al menos 100 megavatios. El profesor del MIT, David Pritchard, añade: la capacidad del objeto para acelerar instantáneamente sugiere la ausencia de masa inercial o una tecnología para compensar la inercia que desconocemos. El físico ruso Nikolai Kozyrev propone una teoría de anomalías temporales para explicar los extraños efectos. 2005. El periodista iraní Babak Taghbay encuentra nuevos testigos del incidente. Entre ellos se encuentra el exoperador de radar Hamid Rezaei, quien había guardado silencio durante casi 30 años. Vi algo imposible en la pantalla, admite. El objeto se dividía en partes que luego volvían a fusionarse. A veces simplemente desaparecía y aparecía en otro lugar al instante. Rezaei guardaba notas personales y diagramas de los movimientos del objeto. Sus datos confirman los relatos de los pilotos sobre las maniobras del OVNI. Otra nueva testigo es la enfermera Mariam Soltani, quien estaba de guardia en el hospital del distrito de Semiran la noche del incidente. 18 personas ingresaron con síntomas de estrés agudo. Recuerda, todas dijeron lo mismo: una luz brillante que cambiaba de color, una sensación de miedo paralizante. 2006. History Channel está filmando un documental sobre el incidente. La tripulación llega a Teherán, a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán. Logran entrevistar a varios de los testigos originales que aún viven en Irán. Pervaz Maroufkani, el primer testigo civil, ahora octogenario, señala el balcón desde el que observó el objeto. Han pasado 30 años y aún recuerdo cada detalle. Dice a la cámara: me cambió la vida. Me di cuenta de que no estamos solos en el universo. La tripulación recibe permiso para filmar en la zona donde se cree que cayó el objeto. Las mediciones muestran que los niveles de radiación en la zona aún son ligeramente elevados. Podría ser una anomalía natural, comenta un experto. Pero la coincidencia es asombrosa. 2007. El exgobernador de Arizona, Fife Symington, admite públicamente haber visto un ovni durante las luces de Fénix de 1997 y pide al gobierno estadounidense que revele información sobre ovnis. En este contexto, el incidente de Teherán vuelve a cobrar protagonismo. El general Jafari habla ante el Club Nacional de Prensa en Washington. Soy piloto militar con 40 años de experiencia. Declara: conozco todo tipo de aeronaves. Lo que vi sobre Teherán no fue obra del hombre. Un portavoz del Pentágono se niega a hacer comentarios, alegando que el incidente tuvo lugar en otro país. Sin embargo, filtraciones de inteligencia confirman que el incidente de Teherán aún se estudia en programas clasificados. Es uno de los pocos incidentes que no podemos explicar, admite una fuente anónima. 2010. El investigador Arsam Khosrowshahi obtiene acceso limitado a los archivos del SA. Entre los documentos se encuentra un memorando previamente desconocido del general Azarbarzin. Este menciona un segundo incidente, ocurrido el 22 de septiembre de 1976 y que no se ha divulgado públicamente. Un objeto apareció sobre el reactor nuclear de Bushehr, dice el documento. El personal de seguridad de la instalación lo observó durante 20 minutos. Todos los sistemas de seguridad electrónicos fallaron. Este hecho resulta especialmente inquietante a la luz de los posteriores avances en el programa nuclear iraní. Khosrowshahi también encuentra los historiales médicos de 37 personas que buscaron tratamiento tras el incidente. Todas presentaban síntomas similares: ceguera temporal, desorientación y miedo inexplicable. 5 informaron de pérdidas de memoria, lagunas que oscilaban entre 15 minutos y 2 horas. 2020. Con la desclasificación por parte del Pentágono de vídeos militares de ovnis y la creación de un grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, FANI, el incidente de Teherán se está replanteando. Luis Elizondo, exdirector del programa clasificado AATIP, lo califica como uno de los casos clave para comprender el fenómeno FANI.
Un nuevo análisis con modelos informáticos avanzados muestra que las maniobras del objeto requirieron sobrecargas superiores a 100 G, absolutamente letales para cualquier criatura biológica. El Dr. Kevin Knuth, de la Universidad de Albany, calcula que tales maniobras requieren tecnología de manipulación del espacio-tiempo. Hablamos de una física siglos adelantada a la nuestra. Concluye. La inteligencia artificial, tras analizar todos los datos disponibles, estima que la probabilidad de origen terrestre del objeto es inferior al 0,01%. Corre el año 2024. El general Parviz Jafari tiene 90 años. Vive en California, rodeado de sus nietos. Pero el recuerdo de aquella noche sigue tan vivo como siempre. Lo juraría por el Corán, la Biblia, cualquier libro sagrado. Declara en su última entrevista. No fue una alucinación, ni un avión secreto, ni un fenómeno natural. Fue un objeto controlado de origen extraterrestre. De los testigos militares originales, solo él y el operador de radar Hamid Rezaei siguen con vida. Rezaei, que padece Parkinson, habla con dificultad, pero mantiene la mente despejada. He visto muchas cosas extrañas en mis 40 años de servicio, pero nada como esto. Ni antes ni después. Los testigos civiles se desvanecen gradualmente. Pervaz Marufjani falleció en 2019, manteniendo hasta el último día la veracidad de sus observaciones. Hoy, casi medio siglo después, el incidente de Teherán sigue siendo uno de los casos más convincentes e inexplicables en la historia del fenómeno ovni. Todos los intentos de dar una explicación racional fracasan al enfrentarse a los hechos. La teoría de un avión secreto estadounidense es refutada por el propio informe del Servicio de Inteligencia estadounidense. La versión de un experimento soviético no resiste las críticas. La URSS no contaba con dicha tecnología. Los fenómenos naturales no pueden explicar los datos de radar, ni la influencia selectiva en la electrónica. La alucinación masiva es imposible con tantos testigos independientes y confirmaciones instrumentales. ¿Qué ocurrió en los cielos de Teherán aquella noche de septiembre? ¿Fue la visita de representantes de una civilización extraterrestre? ¿Un avance de una dimensión paralela? ¿Viajeros en el tiempo de nuestro futuro? ¿O algo tan ajeno a nuestra comprensión que ni siquiera tenemos conceptos adecuados para ello? Lo único cierto es que el incidente ocurrió, fue documentado y cambió la vida de todos los que lo presenciaron. Marzo de 2025. Se descubre otro documento sobre el incidente de Teherán en los archivos desclasificados de la CIA. Se trata de un informe de la estación de Ankara, fechado el 24 de septiembre de 1976. Menciona que se observó un objeto similar sobre la frontera turco-iraní 2 días antes del incidente principal. Los guardias fronterizos turcos describen un disco brillante del tamaño de un campo de fútbol, suspendido sobre un paso de montaña a una altitud de unos 500 metros. El objeto emitía una luz pulsante que mareaba a los observadores. 20 minutos después desapareció, moviéndose en dirección a Teherán. Este documento añade una nueva dimensión a la historia. Tal vez el objeto estaba realizando un reconocimiento sistemático de la región. Hoy, mientras el Congreso de Estados Unidos celebra audiencias sobre los FANI y los pilotos militares hablan abiertamente sobre sus encuentros con objetos no identificados, el incidente de Teherán sirve de recordatorio. Puede que nunca hayamos estado solos en el universo. Y una noche de septiembre de 1976, quedó claro para un grupo de soldados iraníes y cientos de civiles cuyas vidas cambiaron para siempre tras un encuentro con lo desconocido. Todos los eventos, nombres, fechas y lugares descritos se basan en pruebas documentales e informes oficiales. El incidente de Teherán de 1976 sigue siendo uno de los casos más documentados e inexplicados en la historia de la investigación OVNI. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte las nuevas. Escribe en los comentarios, ¿crees en los OVNIs? Quizás hayas visto algo inexplicable.